Ha pasado un año ya desde que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara casi por unanimidad la toma en consideración de la tramitación de la primera ley estatal de bebés robados. Esta ley pretende terminar con la impunidad de una de las mayores atrocidades que se han cometido en nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin conocer su paradero a día de hoy. Hablamos aproximadamente de 30.000 niños y niñas que fueron apartados de sus familias solamente durante la primera etapa del franquismo hasta 1954, pero las sospechas llevan a pensar que esas prácticas se siguieron produciendo hasta bien entrada la democracia. La ley en cuestión tiene por objeto proporcionar los instrumentos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de estos hechos. Y la cuestión es que siguen apareciendo casos como el de la familia que hoy nos acompaña. Ellos son Ramona Martínez y Genaro Sanemeterio. También nos acompaña su hija Almudena. Hace 48 años que buscan a su hijo nacido en el Hospitalillo de Santoña, en Cantabria, el 15 de julio de 1973 a la 1 de la madrugada. Ramona dio a luz y a las 8 de la mañana el niño no cogía pecho y le indicaron que debía ser trasladado al Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Ahí es donde pierden la pista de su hijo. Ramona, Genaro, Almudena, bienvenidos. Hola. Gracias por ofrecernos vuestro testimonio. Mi pregunta es, ¿cuándo comienzan a tener la sospecha de que su hijo había sido sustraído? Ramona. Pues cuando salió un novato que decían que el niño había muerto, explícalo, que lo explique Genaro. Mira, viendo el programa de Novatón, yo vi cómo sacaban los niños del congelador y los suspendían por niños que se habían llevado y los ponían los de eso. Entonces yo me percaté de que cuando yo me despedí del niño, le fui a dar un beso en la frente y me se quedaron los labios pegados. Entonces yo de ahí ya empecé a sospechar. Entonces al otro día me fui al médico de cabecera y le expliqué el caso que me había pasado a mí, que si un niño al cabo de media hora o 3/4 de hora, ese niño podía estar helado porque fui a darle un beso y se me quedaron los labios pegados. Y me dijo el médico que eso es imposible, porque un niño, aunque pase 48 horas, siempre está con el ambiente mental, vamos, el ambiente que haya. Y entonces dijo, mira, si esto te ha ocurrido, es que ese niño te le han cambiado y claro, y el tuyo estará vivo y te han puesto uno que tendrían en un congelador o donde fuese y te lo han sustraído. Y entonces cuando eso nos lo dijeron, ya empezamos a ir al juzgado de Santander, lo pusimos una denuncia, luego fuimos a Valdecilla a pedir los papeles del niño y tuvimos que hacer una solicitud y luego al cabo de 15 días o 20 nos viene la solicitud de Valdecilla de que el niño no existe allí, vamos, que no hay registro ni de entrada ni de salida del niño. Cuando yo tengo un papel por el médico de Valdecilla con el número de expediente de él y todo, como él firmó la defunción del niño, porque yo el niño no le traje a casa, le dejé allí por no dar más disgusto. Entonces le dije que, bueno, si el niño hace que ha muerto, pues para órganos o lo que sea, que siempre será mal. Y luego tengo también un papel firmado del juez, como firmó la defunción del niño en Valdecilla.
Y resulta que a mí me dan un papel de que allí no hay entrada ni salida de Valdecilla en esa época del niño. Cuando me dijeron que el niño había sido bautizado, yo llamé al párroco de Valdecilla y resulta de que el niño no está sentado ni como bautizado ni nada, que allí no existe el niño de eso. Y luego pues le llevaron a Ciriego, que allí tenemos el número de nicho y parcela y todo, y nosotros íbamos todos los años a verlo. La última vez que fuimos, pues habían hecho nichos encima de donde estaba el niño enterrado. Que allí había, pues, había de momento, había 6 o 7 cruces, más tumbas, pero sin nada. Y así estamos luchando por todo esto. El niño durante 3 días permanece en el Hospital Marqués de Valdecilla, primero porque no coge el pecho y finalmente cuando a usted le comunican el fallecimiento, le dicen que ha sido debido a un problema cardiológico, una arritmia. Transcurre aproximadamente 1 hora desde que le comunican el fallecimiento hasta que le enseñan el cadáver de su hijo, ¿no? Así es. Yo estuve ahí 3 días mientras estuvo ahí el niño y no nos le dejaron ver. Es decir, yo al niño no le vi más que cuando le entregué y ya cuando la segunda vez que le vi ya era un difunto. Es decir, que mientras estuvo el niño allí los 3 días no nos lo dejaron ver. Mi madre y mi suegra iban y venían y yo pues también iba y venía. Cuando uno se quedaba, otro venía y así. Y ninguno de los 3 pudimos ver el niño en los 3 días que estuvo allí. ¿Y les daban algún tipo de explicación, Genaro, respecto al niño, el estado en el que se encontraba? No nos decían que no podíamos verle porque el niño estaba muy mal, nada más. Uh-huh. Hay un momento en que les dicen que, puesto que el niño ha muerto, hay que enterrarle, pero también hay que bautizarle, curiosamente. Sí. Ustedes, ustedes a posteriori han descubierto que el niño, desde luego, no fue bautizado allí, por lo que me estaba diciendo. No fue bautizado porque el cura miró el archivo de esa época y allí no está registrado el niño como bautizado. Estamos hablando además del año 73, que no es tan lejano en el tiempo como otros casos que se han producido de bebés robados, ¿no? que sí se dieron en pleno franquismo. O sea, ya estamos hablando de los albores de la democracia y no sería tan complicado tener ese registro si es que realmente existiera. Hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención y es que a ustedes les proponen donar los órganos de su hijo a la ciencia. Y esto de alguna manera se contradice, ¿no? Porque la donación de órganos de bebés, Almudena, me decías que cuando hicimos la entrevista previa no se contempla. No, es que de bebés donar órganos no, es que no, vamos, yo por lo que sé y por lo que me he informado, no es viable en bebés. Entonces, eso es una cosa que le dijeron, pues, para que no se lo llevara, porque yo creo que sabían la situación en la que estaba, porque mi padre no tenía coche, tenía que llevarse a un bebé muerto en un taxi. ¿Quién iba a querer hacer eso? Nadie, es más, nadie quería hacerlo. Por lo que a mí mi padre me contó, no tenía opción de traérselo desde Santander a Santoña para enterrarlo, porque ningún taxi quería meterlo en el coche. Normal, yo lo entiendo, que es normal que nadie quisiera. Entonces yo creo que se aprovecharon de las circunstancias, de la situación, sabían lo que había y, y así lo hicieron. 48 años, Ramona, pensando en tu hijo, tiene que ser muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Pero yo tengo la esperanza de encontrarle.
habéis hecho una campaña y a raíz de esa campaña todos hemos conocido en qué situación os encontrabais. A través de redes sociales habéis colgado una fotografía familiar donde aparecen todos los hijos, porque sois ¿cuántos hermanos, Almudena? Somos 5. 5 hermanos, más tus Más padres, 3. ¿no? Esa fotografía se ha compartido 8.000 y pico veces por lo que he podido ver y ojalá se siga compartiendo y ojalá también este llamamiento que hacemos ahora desde aquí sirva para poder localizar a ese hijo. ¿Qué nombre iba a llevar, Ramonita? Genaro Sanemeterio Martínez. ¿Cómo? Genaro Sanemeterio Martínez. Vale. Es importante lo del nombre, aunque pudieran cambiarlo en su momento, por si acaso lo mantuvieron, es importante lo del nombre, porque puede ser que ese niño tenga otros apellidos en este momento, pero a lo mejor conserve el nombre. Es importante darlo. Y también aquellas personas que nos estén viendo y que puedan sentirse de alguna manera identificadas con pues el aspecto, la genética de la familia, pues que se pongan en contacto bien con el propio programa o bien con la familia. En cualquiera de los dos casos sería válido para poder arrojar un poquito de luz a esta situación. Ha habido, hasta donde sabemos, una moción del Grupo Municipal Santoñeses en el Santoña sobre la declaración institucional del Pleno de apoyo a la tramitación de la proposición de ley de bebés robados en el Estado español, que ha sido aprobada por unanimidad. Y bueno, vamos a ver realmente hasta dónde se puede llegar en este caso complicado, porque en el hospital Valdecilla, bueno, les dicen que el bebé ni ingresó, ni salió, ni fue bautizado, pero sí fue sepultado, por lo que nos han contado. Mi pregunta es, ¿les comunicaron en algún momento que iba a construirse otros nichos, otras sepulturas sobre el lugar donde supuestamente estaba la tumba de su hijo? ¿Puedo hablar yo, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Pues no, porque yo iba todos los años allí. Entonces yo cuando fui aquello lo vi muy abandonado, como si eran 3 lápidas lo que había y el niño mío con una cruz. Entonces de madera. Entonces fui a la oficina, ya habían hecho nicho, fui a la oficina y le dije el por qué habéis hecho nicho encima del niño mío. Dice, porque ha salido en el boletín oficial. Entonces digo, si yo no sé leer el boletín oficial, ¿cómo voy a saber yo que el niño mío va a hacer nichos? Dice, bueno, y yo tengo el número de teléfono para llamar. Dice, bueno, pues no, se quedó así, pues ya no han hecho los nichos. Entonces, con amenaza me dijeron, dice, no te creas que vais a poder hacer nada aquí, porque el niño ya está, los nichos están hechos y no se puede hacer nada. Pero aquello era un campo como si había pasado allí la guerra, tierra, todo era tierra. No era, aquello no era un cementerio, era tierra, no había más que tierra y los niños, 3 niños o 4, no es como Genaro dice que era 10 o no. No había tumbas, pero nada. Pero sin cruces. Aquello muy abandonado. ¿Y quién fue, Ramona, quien les dijo que no iban a poder hacer nada porque aquello ya se había construido y no? No, un juez no. Fui a la oficina del cementerio y allí fue donde me lo dijo él, el de la oficina del cementerio de Ceriego, que no podía hacer nada. No vais a adelantar nada porque no se puede hacer nada. Un juez no ha dicho nada de esto todavía. Todavía no. Dice, no molestéis, que aquí no se va a hacer nada. No se puede hacer nada. Y entonces salí yo rutando. Digo, veremos a ver si se puede hacer o no se puede hacer.
La opción, así. obviamente, de exhumar los restos para una prueba de ADN parece que es harto difícil, ¿no? Almudena, pero Bueno, quizás, pero el niño, quizás si ese niño vive, si ese hombre ya en estos momentos puede ver la fotografía, puede sentirse identificado con la misma, a lo mejor no está toda la batalla perdida, ¿no? Es que es eso, sumar el cadáver va a ser, yo creo que casi imposible. Para haber hecho nichos ya encima, eso ya es, yo ni lo contemplo, la verdad, porque creo que eso va a ser, lo veo en un imposible. Ahora que lo podamos encontrar a base de lo que estamos haciendo, Facebook y todo esto, pues es la esperanza que tengo. Por mi madre, me gustaría. Porque tú, ¿cómo has vivido todo esto a lo largo del tiempo, Almudena? Viendo llorar a mi madre por las esquinas, sin que nadie supiéramos el porqué. Me emociono, lo siento. Es normal, es normal, es normal. A mí lo que me duele es el sufrimiento de ella, el sufrimiento que lleva durante muchos años. Ojalá que esa ley de bebés robados tome forma lo antes posible y se revisen todos los casos uno por uno, porque desde luego en el que nos ocupa vemos que hay todo un reguero de anormalidades que no deberían haberse dado. Si no, no estaríamos a esas alturas del partido en esta situación, ¿no? Desde luego, esta familia y especialmente su madre, Ramona, necesitan respuestas. Terminar con ese sufrimiento de 48 años sin saber nada de su hijo. Y ahí solo el gobierno puede dar los pasos apropiados. Ramona, Genaro, Almudena, yo os digo desde aquí muchísimo ánimo en esta búsqueda y que se obre el milagro de encontrar a vuestro hijo y hermano pronto. Ojalá que eso se pueda dar Carlos, y que se pueda resarcir a través de esa ley la situación de todas estas familias que, como digo, más de 30.000 siguen buscando a sus hijos, que esto no es algo baladí, esto no es un capricho, es algo que por justicia les corresponde. Así que se tendrá que resarcir de alguna manera. Yo no lo sé, no sé si tendrá que ser económicamente, no sé de qué forma, pero se ha de hacer justicia con ellos. Os quiero agradecer muchísimo vuestro testimonio, mucha fuerza para los tres, Ramona, Genaro, Almudena, para el resto de tus hermanos también, y un abrazo muy grande. Vamos a intentar, a través de esa herramienta que son las redes sociales y que ha sido la que habéis podido utilizar a vuestro favor a lo largo de estos años. Porque antes, obviamente, el desconocimiento, la falta de este tipo de aplicaciones lo impedía, ¿no? De hecho, pues como nos contabais, teníais esa primera noticia de que algo estaba pasando en nuestro país a raíz del programa Quién sabe dónde de Paco Lobatón, y ahí es cuando Genaro, ¿no? Parece ser el primero que se da cuenta de que y empieza a sospechar algo ha podido ocurrir con vuestro hermano. Fue tu padre, ¿verdad? Sí, con mi padre. Además, estábamos viendo la tele, yo me acuerdo que estaba sentado al lado de él y él empezó a decirlo, dice que a él había pasado eso, dice, es que a mí me ha pasado eso, a mí se me quedaron los labios pegados. Y claro, nos quedamos todos en, papá, ¿qué dices? Dice que sí, y ya fue cuando nos lo empezó a contar la historia. Y pues a raíz de ahí pues hemos ido investigando, hemos ido preguntando, porque por ejemplo en Valdecilla la entrada de mi hermano no está, ni la salida, pero sí está cuando mi padre le pasó lo del ojo, que fue cuando tenía 9 años,
eso sí estaba. Entonces, ¿cómo es posible que de mi padre, que tenía 9 años, esté todo cuando ingresó, lo que le hicieron, lo que no le hicieron, y lo de mi hermano, que fue mucho más tarde, no había nada? Aquí algo pasa, ¿no? ¿Cómo no va a estar? ¿Por qué? Eso es porque no quieren que esté, o sea, eso es que no ha habido nada. Mi hermano no está muerto. Yo es que creo, al 90% tengo la creencia de que no está muerto. Pues Porque hay muchas ojalá que sea así, Almudena, y que pronto se pueda dar con él y podáis reencontraros, conocerle y que todo este calvario termine, porque no hay derecho a que se mantenga a tantas familias en esta situación, porque obviamente cada familia es un mundo, pero cada familia lo sufre a su manera. Esto es impepinable. Por tanto, lo dicho, mucha fuerza y seguiremos en contacto para ver hacia dónde camina esta ley que tiene que ponerse en marcha ya, que ha transcurrido más de un año y que todavía no anda, no se formaliza, ¿no? de una vez por todas. Juan Carlos. Sí, Ramona. No. Dime. Mira, Juan, te voy a contar eso. Yo cuando fui al juzgado a poner la denuncia, en el juzgado el que estaba allí para coger eso me dijo que eso tenía que buscarme un abogado y un procurador. Claro, yo no me con dinero para eso porque me dijo que eso iba a salir un puñado. Y eso me dijo él allí que eso tiene que el abogado hablar con el juez dar permiso para investigar en el año 73 cuántos niños estaban en el pabellón 19 con el mío, y así por los nombres de los niños, no las hembras, pues a ver qué familias estaban allí con los niños, porque uno de esos niños yo creo que sea el mío el que se llevaron, y a mí me dejaron pues el difunto, el que estaba helado, vamos. Y claro, y eso pues eso tiene que ser todo a base de que un juez dé autorización para mirar los archivos de esos 3 días que estuvo el niño mío allí ingresado en Valdecilla, porque yo tengo papeles como el niño ha estado en Valdecilla, el médico y luego la defunción del juez que dio la orden para enterrarle en Ciriego y todo eso, es decir que eso son habas contadas. A usted, cuando le comunican la muerte de su hijo, Genaro, creo que están presentes un médico, una monja y un sacerdote. No, estaba nada más el médico y las enfermeras. El sacerdote, eso fue mucho, cuando me dijeron que le habían bautizado, entonces yo llamé por teléfono al párroco desde casa y entonces el párroco miró el archivo y me dijo que no, que allí no rezaba ningún niño con el nombre de Genaro San Emeterio Martínez bautizado. Sí, pero la pregunta, vuelvo a insistir, ¿cuándo aparecen ese sacerdote y esa monja? Cuando entregan al niño. No. Ni la monja ni el sacerdote en ese momento que a mí me dejan. Eso fue mucho después. Allí cuando aquello yo no vi ninguna monja. Nada más eran 2 enfermeras y el médico que estaban allí. Y cuando me dijeron que estaba bautizado, y luego al cabo de unos días es cuando yo llamé al sacerdote desde casa por teléfono a ver si existía el niño allí bautizado. Pero eso lo hace en el momento que ocurre todo lo del niño o años después. No. El mismo día. Lo del sacerdote sí. Fue a los 3 o 4 días después de morir el niño.
Vale. Y con esa monja y ese sacerdote, ¿dónde se encuentra usted? No había ninguna monja, ¿eh? Allí no había ninguna monja. Yo tenía entendido que había una monja por medio. No, yo te he hablado de la monja, era de lo de Novatón, con el médico ese, que estaban compinchado la monja y el médico ese que nombraba Vale. Novatón. El caso de Sor Luego María, ¿no? El famoso caso de Sor María, en fin. Vale, entonces está aclarado. Es que pensé, perdón, Genaro, pensé que justo en ese momento allí habían aparecido un médico, un sacerdote y una monja, pero no, nos han cruzado informaciones. No pasa nada. Está aclarado y el caso yo creo que está muy bien explicado y que ahora es esperar, ver qué ocurre con esta ley y mientras tanto seguir buscando. No hay otra. Ojalá que este programa y otros que han visitado sirvan para finalmente dar con él. Ojalá que pueda estar viéndolo, que pueda ver esa fotografía, que se sienta reconocido de alguna forma, ¿no? Y que dé señales de vida. Ojalá. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Mucho ánimo, Ramonita, Ramona, Genaro, Almudena. Vale. Gracias a ti.